Amables televidentes, bienvenidos a Giro en U, la ciudad vive en la U. Nuestros invitados el día de hoy es dos grandes artistas que se han venido destacando en nuestro departamento y no solamente en nuestra geografía, sino más allá de nuestras fronteras. Me permito saludar entonces a Carolina Castillo Carvajal, maestra en Artes de la Universidad de Nariño, Facultad de Artes, y al profesor y maestro Javier Lazo, quien también es profesor de nuestra Facultad de Artes. Bienvenidos. Gracias, muy Muchas amable. gracias por su invitación. Bueno, antes nosotros somos los agradecidos que ustedes hayan atendido nuestra invitación. Y ustedes, para contarles a los amables televidentes, tienen una propuesta muy importante, muy relevante, que es el taller artístico El Árbol de la Vida. Entonces, maestro, cuéntenos de qué se trata este taller artístico. Bueno, el taller artístico Árbol de la Vida es un proyecto cultural, artístico, es un espacio de difusión, de creación y producción artística. Nace a partir de la elaboración de un primer mural que fue nuestra inspiración en la estructura de la arquitectónica de la Facultad de Artes, en la fachada. En la entrada, ¿no? De ahí nace el nombre realmente de nuestro taller y la fundación en el año 2010, que fue también nuestro interés por hacer una estética visual apropiada al espacio de la arquitectura de la Facultad de Artes. Recuerdo que cuando se hizo esa inauguración, ustedes regalaron unas hojas en madera. Sí. ¿Qué significado tenía? ¿Qué valor tenía? Bueno, estas hojas fueron producto también de la elaboración de una parte de la técnica que se utilizó en la elaboración de este mural. Y unas de la parte eran las hojas del árbol que fueron elaboradas en cerámica. Las técnicas mixtas que se utilizaron en la elaboración de este mural nos permitió entonces como hacer una serie de trabajos alrededor de las técnicas como fueron el mosaico, el relieve, la pintura, la integración de metal y la cerámica. En el producto de esta elaboración sobraron muchísimas piezas de estas hojitas. Entonces decidimos como ofertarlas, regalarlas a los que estaban muy cercanos a la Facultad de Artes, amigos, etcétera, que pudimos obsequiar este regalito del Árbol de la Vida. El Árbol de la Vida. Carolina, en el 2010 todavía tú estabas como estudiante de la Facultad de Artes. ¿Cómo fue tu experiencia para llegar a este taller El Árbol de la Vida? Bueno, pues fue primero algo de mucho interés. Yo me motivé y me interesé mucho en el trabajo que hacía el maestro Javier Lazo, y a partir de allí pues empecé como a seguir un poco su enseñanza, y a raíz de esto pues llegamos pues como al trabajo del Árbol de la Vida. Él pues me invitó a que asistiera a la elaboración de la obra mural, y yo pues lo acepté porque me parecía muy importante el hecho de poder estar frente a este gran aprendizaje y esta gran experiencia que fue muy provechosa para mi carrera y pues para mi profesión. Entonces, maestro, estábamos hablando de su trabajo, de su pintura, de sus creaciones, y queríamos saber desde cuándo llega ese interés, ¿no?, suyo por lo ancestral, lo indígena, volver a sus raíces, y cómo eso se refleja en su obra. Bueno, es una historia larga de contar. Básicamente hace como 28, 29 años atrás, la curiosidad, el interés por nuestros territorios permitió como la apertura a encontrar un camino que realmente inesperado, desconocido totalmente, permitió acercarse poco a poco a lo que fue el encuentro con la medicina tradicional. Sin saber la perspectiva del camino que se iba a recorrer, se fue básicamente abriendo un espacio muy importante como fue un trabajo de investigación que se hace al respecto de lo que es la medicina tradicional, el curanderismo, el chamanismo, la participación dentro de estas hermosas áreas, digámoslo, de conocimiento ancestral. Y poco a poco se permitió
la concreción, diría yo, de una posibilidad que despierta el interés por el desarrollo de lo que es la relación del arte y estas prácticas. Encontré un vínculo muy importante que fue entonces la aplicación, el despertar del arte visionario, y desde ahí pues ha sido un vínculo muy importante para dar continuidad a este encuentro con la memoria ancestral. ¿Qué relación tiene precisamente ese conocimiento con el taller artístico El Árbol de la Vida? Básicamente todo yo creo que está ligado con el universo, el cielo, la tierra, el agua, los elementos nos pertenecen a nuestra misma esencia. Lo que vamos caminando también va encontrando una relación muy íntima, y el árbol de la vida viene a ser como un vínculo muy importante también dentro de lo que ha sido el encuentro, la estructura, la forma como se fue dando a encontrar el concepto y la formalización de este taller. El árbol de la vida viene a ser básicamente como una identificación que está en todas las culturas, ¿no? Y más en la memoria del ser humano. Entonces está también muy enlazado y interconectado en esa manera. Dentro de lo que es el arte como producción de la dimensión sensible del ser humano, a veces esos elementos de la medicina tradicional no se consideraban netamente arte, sino un poco tal vez de la artesanía y otros niveles que tal vez no llegaban dentro de lo académico al nivel del arte. ¿Cómo logra usted superar esa barrera, maestro? Básicamente yo creo que se encuentra cuando empieza a darse una relación de respeto, equidad, de integralidad con lo que miramos alrededor de nuestro entorno. Entonces la diferenciación entre artesanía y arte, vivida en un espacio de una comunidad indígena, no existe. Realmente existe es la vivencia directa con lo que creas, con lo que haces, con lo que tocas, con lo que es del diario vivir. Entonces esa diferenciación prolifera en mi obra y madura de alguna manera un concepto que rebasa toda esa diferenciación y ayuda mucho de alguna manera también a enriquecer este lenguaje. Carolina, quisiera que nos cuentes por qué lo siguiente, ¿no? Que es, tú terminas tu carrera y generalmente nuestros egresados salen, incluso algunos ya no vuelven, ¿no? Pero tú te quedas en la facultad y te quedas con el taller artístico El Árbol de la Vida. ¿A qué se debe tanto interés en esta propuesta? Bueno, pues principalmente el recorrido que ha tenido, lo que se ha hecho en el Árbol de la Vida, en este taller que queda en las instalaciones de la facultad, que es donde trabajamos. Yo realicé y desarrollé mi trabajo final de grado, entonces le debo eso, el abrigo que me da para poder desarrollar mi primera exposición individual, de la cual obtuve tesis laureada. Entonces eso genera en mí un sentido de pertenencia y un amor por ese espacio y por todas las cosas que se pueden hacer todavía en la facultad, siendo egresados, siendo estudiantes, siendo docentes. Creo que hay muchas cosas por hacer en la Facultad de Artes y me parece que es indispensable seguir adelante y no dejar pues como esa etapa de la vida tan importante y contribuir en lo que se pueda con esta institución. Usted vive la mitad de su vida en Cali, la otra mitad de su vida aquí en la ciudad de Pasto. ¿Cómo fue esa entrada a este mundo tan espiritual, tan ancestral, en territorios, como dice el maestro, de un origen primogenio, ¿no? Acá en nuestra región, en nuestro Pasto? Pues la verdad es que ha sido de mucho aprendizaje y de descubrir muchísimas cosas. Pasto me ha dado muchísimas cosas espirituales, muchísimos aportes en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental. El simple hecho de ver las montañas, de encontrarse uno con tanto verde, ya eso genera un nutriente visual que proporciona un nuevo pensamiento, un nuevo sentimiento, y eso creo que ha contribuido muchísimo a mi creación, a lo que se está haciendo ahorita con el taller artístico Árbol de la Vida, y ha sido de gran vitalidad el estar aquí en Pasto. Maestro Lazo,
para finalizar este primer segmento, cuénteme una cosa. Generalmente, la medicina tradicional se la califica con varios términos poco despectivos, como brujería, hechicería, ¿no? Y otros términos similares. ¿Cómo ha logrado usted sensibilizar a las personas que están alrededor suyo en este gran proyecto y concientizarlas de la importancia de esa medicina tradicional? Primero que todo, yo creo que es un término que lo hemos ido estudiando a profundidad, con mucho respeto y con la responsabilidad que merece nuestras comunidades indígenas, que merecen nuestros ancestros, el conocimiento que aún está vivo y es perenne en la voz de los abuelos, de las abuelas, de los hombres y mujeres de conocimiento, de las mamas, y que bajo ese criterio nosotros debemos distanciar, diría yo, ese término despectivo que ha sido traído inclusive desde la colonia, desde la colonia, el descubrimiento de América, se perpetúa en el término cuando nosotros miramos lo nuestro, nuestros territorios, nuestras comunidades indígenas que aún están vivas, y que esa visión del otro, inclusive del indio, como un término despectivo, no llega a una profundidad de conocimiento. Indio es raza pura, sangre pura. Entonces, lo más runa. Y entre nuestros léxicos comunes que muchas veces se comparten y se evidencian, es de ofensa, ¿no? Y esto es lo contrario. Cuando a ti te digan indio, pues siéntete orgulloso, por favor, ¿no? Sí, claro. Entonces, esos son términos que diría yo que han ido poco a poco siendo la estructura de un cambio, ¿no? Y el gusto por sentirnos América. Estos viajes que nos han permitido a nosotros el árbol de la vida, el encuentro con los pueblos, con las raíces, el viajar por las montañas, por los Andes, llegar a territorios inhóspitos como fue Tierra de Fuego, la última ciudad de América, ya en la colita de América, de los Andes, Ushuaia, nos dio la oportunidad como para mirar eso realmente, sentir que América está viva, que América es esperanza, que América tiene un gran valor por redescubrirnos nosotros mismos. Vamos a una pausa institucional y ya volvemos.